posiblemente reabrir la embajada en Venezuela, mientras que explora restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado indicó que el personal vivirá y trabajará en una instalación temporal mientras el complejo de la embajada existente se actualiza para cumplir con los estándares. Dicho complejo fue cerrado en marzo del año 2019, prácticamente hace 5 años, y fue cuando Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la embajada en Caracas. Eso fue lo que dijo el departamento en cartas separadas pero idénticas enviadas a 10 comisiones de la Cámara de Representantes. Poco después de la incursión militar de Estados Unidos que depuso a Maduro el 3 de enero, un pequeño equipo de la Unidad de Asuntos de Venezuela, de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, viajó a Caracas para realizar un estudio inicial y evaluar la posibilidad de abrir la embajada. Para apoyar el aumento del personal temporal y la posible reanudación de las operaciones de la embajada, el Departamento de Estado también podría necesitar abrir una instalación interina o temporal en Caracas, Venezuela, para dar cabida al personal temporal o a las operaciones mientras las instalaciones existentes se ponen en condiciones de servicio. Esto se está realizando en este momento y también van a tener funciones selectas limitadas, incluyendo seguridad y gestión en la primera fase, pero gradualmente expandirían su trabajo para incluir funciones consulares, políticas económicas, de gestión, seguridad y diplomacia pública. Además, la Unidad de Asuntos de Venezuela, que ahora se encuentra en Bogotá, se trasladaría a Caracas, Venezuela, para poder iniciar estas operaciones. ¿Qué te parece este paso? Bueno, Wendy, mira, yo siento que para que abran La embajada. la embajada, tienen que tener la seguridad, ¿no? Que no va a ser un problema donde posteriormente van a tener una situación Complicada. donde se tengan que ir del país. Entonces, yo creo que sí vale la pena porque el gobierno de los Estados Unidos le va a brindar las garantías necesarias Exacto. al personal para que pueda operar de manera correcta. Y acuérdate que lo que yo no entiendo hasta este momento, y esto a manera eh, ignorante, ¿no? Porque yo no sé cómo se está manejando eso, ni mucho Ni mucho. de las personas de a pie que somos de la calle, no sabemos cómo se está manejando esto porque en realidad sigue el mismo régimen. Si tú oías hablar a la presidenta Delcy Rodríguez. Rodríguez y al hermano de Delcy Jorge. y a este señor Diosdado Cabello y a toda esta gente, es como que eh, no van a ceder. O sea, ese por un lado. Por el otro lado, dice el presidente Trump que él es el que está manejando a la manera de él Venezuela. Pero realmente el pueblo de Venezuela está en una situación que es terrible porque tiene la presión del gobierno, ¿verdad? Que sigue. No sé si Marilyn, usted que tiene familiares y están ¿Cómo allá, se siente todo? Esas personas que viven allá tienen luz eléctrica desde que cayó el presidente Maduro, se les ha ido la luz Sí, se eléctrica, ha ido la se sigue luz. yendo de manera, Sí, se sigue yendo la luz. Avisan que no va a haber luz. pero anteriormente no avisaban. No, no avisaban, pero Ok. avisan que no va a haber por 2, 3 horas. Ajá. La calle está muy callada. Sí, pero No por sé, ejemplo, en la parte no hay agua. de esto, de los primeros, los alimentos, las cosas básicas, ¿no? El Ujú. agua, la electricidad, eh, sigue normal como seguía anteriormente Ujú. con un pequeño aviso, pero, o sea, ¿hasta dónde tiene que aguantar el pueblo? Porque el presidente Trump, que es el presidente supuestamente él de Venezuela,
él está detrás del petróleo, o sea, de que le recuperen su petróleo, e incluso hubieron las petroleras que se reunieron con él, y una de ellas que estaba la Chevron, y que echó para adelante al señor Marco Rubio, que Marco Rubio le pasó un papelito donde le decía, regresemos, presidente, regresemos otra vez a lo de Chevron, al tema. Pero realmente es el interés, y estas personas no se sentían con confort para regresar otra vez a Venezuela para explotar. Entonces, es una incertidumbre que tiene el pueblo venezolano, aunque considero que muchas de las personas primero, que salieron del país por cuestiones políticas, no vamos a decirlo así, políticas, y que se refugiaron en los Estados Unidos, están de acuerdo con el presidente Trump, y hay otros que están de acuerdo con el presidente Trump, pero porque apoyamos el trumpista, o sea, apoyamos a Trump. Entonces, al final, esto se convierte en político y creo, y si no me equivoco, que vamos a tener la misma impresión que tuvimos cuando toda esta cantidad de personas que han estafado el sentimiento, y también han estafado la ignorancia de muchos de los venezolanos, como han sido María Corina Machado, el otro que vive aquí en el Doral, que ¿cómo se llama? Guaidó. Ah, ¿vive en Doral? Bueno, lo han encontrado aquí en el Doral, donde lo acusaron de, o se mantiene dando vuelta en el área. Sí, en un centro comercial, le dijeron, que está al frente del car wash ese día, ¿verdad? le dijeron ladrón, y que iba a llamar a la policía, pero ¿por qué iba a llamar a la policía si aquí dentro de la parte normal tú estás expresando lo que sientes como venezolano? Hay solo que lo tomara ICE, que lo tomara ICE y que lo deportara. Imagínate, venezolano deportado por Guaidó. O sea, imagínate tú, o sea, llama a Guaidó a la policía para que lo deporten. Increíble, pero bueno. Oye, eso sería una cosa impresionante. Por eso, porque crearía un caso precedente. que crearía un caso de precedente, Guaidó llamando a la policía y llamando a ICE para que deporten a un hermano venezolano. Pero todo esto se puede ver con esta persona. Hay otro que está, creo que en España. Hay uno que está, ¿cómo se llama? Que estaba preso y que estuvo 4 años supuestamente privado de su libertad. Leopoldo López, pero sí salió la mujer embarazada. Sí, me recuerdo en esa campaña ahí. Ese milagro. Ese milagro que deberíamos de tener al próximo Jesucristo. Mira, y no es burla, pero es que la realidad es la realidad. Sí, pero bueno, ese por otro lado. Pero hay uno que está allá, que le dieron un reconocimiento. ¿Quién? Que es Capriles. Ah, no, pero ese está declaradísimo izquierdista de ellos. Pero Capriles, o sea, toda esta gente ha hecho una cantidad de movimientos que solo han beneficiado a una cúpula de los que se siguen con ellos mismos. Y el pueblo venezolano sigue en la misma situación. Y creo que hoy en estos momentos Venezuela tiene más presión, el venezolano tiene más presión porque está en una incertidumbre. Y hablo con un poquito de propiedad en el sentido que yo vengo de un país como es Nicaragua, claro, y que veo las situaciones. Yo siempre voy a tener muy claro que en el año 1998, una entrevista que dio Carlos Andrés Pérez, a un noticiero donde dijo, esta situación que va a pasar en Venezuela es irreversible. El presidente, el comandante Chávez, va a tomar el poder y el presidente Chávez va a ser el presidente, porque en aquel entonces también había una contienda con una Miss Universo que era... Alicia Machado. No. Otra Miss Universo. O sea que Venezuela se ha caracterizado por tener muchas Miss Universo y muchas damas, pero en el sentido de que hay personas que son muy bonitas y muy
pero esto no es de ser bonito, No. esto es de que tengas la habilidad y no es de que yo quiero la paz del mundo, ni que yo quiero comida para todos los seres humanos. No, esto es la realidad de Venezuela. En aquel entonces se estaba postulando una Miss a la presidencia junto con el presidente Chávez. Lógico, el presidente Chávez movía masa y se le dijo al pueblo venezolano que no votara por este señor. Ya se le advirtió. Se le señor. advirtió porque miraran el reflejo de Cuba Claro. y miraran el reflejo de Nicaragua, que lo que estábamos pasando, y los venezolanos dijeron que no, porque cómo iba a pasar eso si ellos eran ricos en petróleo, tenían puertos por donde sea, tenían puertas marítimas y tenían también fronteras donde eso no podía pasar, y que si la situación cambiaba en Venezuela, pues regresarían al régimen. Y lo que hizo el señor Chávez fue cambiar la constitución de Venezuela para estar a favor de lo que está pasando. Entonces, sí. Sí, pero hubo como un warning, como dice. Sí, sí, hubo una, igual que para los nicaragüenses. Y esto no me da pena decirlo, que nosotros pasamos por un proceso donde llegó el presidente, hubo un equipo que se llamaba la Junta de Gobierno de Nicaragua, que estaba formada por 7 o 8 que representaban al pueblo, y ese grupo fue el que que tomó el poder. Pero se miraba que no servía, que el fruto de lo que querían no era beneficio nada más para el pueblo, sino que era beneficio de ellos. Y entonces nos damos cuenta de que Nicaragua en el año 90, 89, tomando el 90, se liberó de los sandinistas. Pero qué absurdo que teniendo todo este tipo de trayectoria y todo este tipo de problemas que había pasado en Nicaragua, en el año 2007 vuelven a elegir otra vez a Daniel Ortega, y hoy tienen una dictadura que ha pasado más de 19 años en el poder y no piensan dejar el poder, Wendy. Definitivamente, qué triste esa situación, pero es real, eso es lo que está. Y te quiero decir que hay cambios antes de la pausa que vienen en la legislación del juego en Florida, aquí para este 2020.